Nuestra región ha dado un giro rotundo y esa marea roja que algún día controló la mayoría de nuestras naciones ha quedado de lado. La gente ha decidido optar por un modelo completamente diferente y una de las claras razones ha sido cómo estos movimientos de izquierda se han vinculado con el crimen organizado, con el narco, cómo han utilizado todo su poder para beneficiar a delincuentes que someten a la población, mientras el gobierno calla porque son sus socios. Y esto ha generado que la gente se dé cuenta que muchos de estos presidentes que llegaron para supuestamente defender al pueblo son precisamente defensores de delincuentes, son socios del crimen organizado. Y esto es algo que no se dice por decirnos, lo han dejado claro. Por ejemplo, el régimen venezolano creó los colectivos, grupos armados de delincuentes que controlaban las calles y no permitían que la gente se levantara en contra de los dictadores. Y ni hablemos de otros casos como por ejemplo México, en donde el gobierno dice que combatirá a los narcos con abrazos no balazos, donde se niega a declararlos organizaciones terroristas, y lugares como Brasil, donde incluso son los mismos miembros del crimen organizado quienes controlan el turismo. Pero recuerden que no se puede documentar todo, porque realmente este lugar ni siquiera es controlado ni por la policía ni por el gobierno, es literalmente controlado por el narco. Ellos son los que ponen las reglas aquí. Por eso, además de que la gente quiere un cambio rotundo, quiere también políticas eficientes en materia de seguridad. Y en este nuevo cambio, claro que hay un referente, alguien que lo ha estado haciendo muy bien, es el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. El señor que cambió la realidad del país más peligroso del mundo. Algo debe saber de esta materia. Y necesitamos urgentemente de una consultoría, necesitamos de consejos. Acá estamos con Douglas. Douglas, fale sobre el presidente Bukele. Desde Brasil saludamos presidente Bukele. ¡Viva Bukele! ¡Viva Bukele! ¿Precisan un Bukele acá en Brasil? Precisamos muito. A gente trata o Lula pelo Bukele fácil. Quieren cambiar al presidente Lula por Nayib acá en Brasil. Sí. Bukele, 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 Bukele. Sabemos que tenemos un gobierno centro-izquierda con ideología un poco obsoleta y retrógrada, pero hay muchos gobernadores de estados importantes de Brasil con mentalidad abierta y queriendo ayudar y tener una solución. Por eso me gustaría que en nombre de los brasileños, somos pocos, somos 3 en esta ocasión, invitarle a visitar a Brasil y compartir su experiencia tan exitosa desde El Salvador. Un señor que la izquierda aborrece y que la derecha tiene como referente, a pesar de que él manifiesta que no tiene ideología, no es de izquierda ni de derecha. En el tema de la derecha-izquierda, yo no me considero una persona ni de derecha-izquierda porque siento que esa es una división, una explicación lineal de cómo se partió el mundo, y el mundo se dividió entre los que estaban empujando una serie de dogmas que se catalogaron como derecha y otra serie de dogmas que se catalogaron como izquierda. Pero al final, pues, yo no soy una persona de dogmas. Entonces, al final de cuentas, creo que el cambio de mentalidad, si bien sí hemos tenido, digamos, una evolución en el pensar de que las ideas del pasado deben de recordarse, ser parte de nuestra historia, pero debemos de empezar a ver las ideas del futuro y ver cómo llevamos a nuestros países, a nuestras sociedades adelante en una nueva realidad que vivimos, que es muy diferente a la que vivimos en los 80. Pero vean ustedes lo que opina él de la izquierda. Muchas veces la izquierda se adueñaba de banderas como vamos a sacar a la gente de la pobreza o vamos a ayudar a los pobres, que es mentira. Nunca lo han hecho. Lo único que ha sido bueno a la izquierda es crear pobreza. Obviamente una evolución en su pensar, es imposible que uno se mantenga estático, es decir, es lo contrario a la revolución, es decir, obviamente uno tiene que mantenerse en una dinámica en pensamiento en evolución. Por esto yo considero que el presidente salvadoreño es un líder del sentido común, un señor que ha llegado a hacer lo que su pueblo necesita, es un cambio rotundo, aplicar la justicia, limpiar un país que por tanto tiempo estuvo a la merced de corruptos, de criminales, y por hacer esto se ha ganado ataques de la comunidad internacional, de los progres, los zurdos del mundo, pero que aquellos que les interesan los resultados y no la retórica ven como un señor que lo está haciendo muy bien, tanto así que se ha convertido en un referente en la región y ahora los candidatos manifiestan: yo seré como Bukele, yo aplicaré sus políticas, es nuestro ejemplo a seguir. Y esto lo hemos visto por ejemplo en Brasil. Estos delincuentes peligrosos principalmente tienen que quedarse mucho más tiempo presos. Si esa puerta giratoria en que el delincuente es arrestado a veces 2 veces en el mismo día por el policía y sale de nuevo por la puerta principal, eso ya no va a suceder. Tenemos que construir muchas prisiones. Fue así que ya vi suceder en la realidad en El Salvador, allí con el presidente Bukele.
Allí tomó esas medidas duras, el Congreso apoyó, la población dio soporte y legitimidad para que él hiciera las modificaciones legales, cambió el sistema legal, construyó prisiones, esos delincuentes peligrosos quedaron presos con investigaciones bien hechas, fueron condenados merecidamente por los crímenes que cometieron. Hay que tener la voluntad, no se puede tener un presidente de la República que diga que el traficante es víctima del usuario. Lula dijo que, abre comillas, los traficantes son víctimas de los usuarios, cierra comillas. Era de madrugada en Brasil cuando el presidente Lula dio la declaración en respuesta a una pregunta sobre la política adoptada por la Casa Blanca para combatir carteles de droga en el extranjero. Los usuarios son responsables de los traficantes, que también son, pues, víctimas de los mismos usuarios. O sea, entonces hay un intercambio de gente que vende, porque hay gente que compra. La mentalidad de él es esa, no fue un error de discurso, alguien que piensa que no hay problema en robar un celular para tomar una cervecita. Que él no entiende que la diferencia de robar un celular para tomar una cervecita puede costar la vida de alguien, porque nos cansamos de ver ejemplos infelizmente circulando en las redes sociales. Y el control del territorio no es solo lo que se necesita para limpiar nuestros países. Algo sumamente importante es limpiar las cárceles. En nuestra región las cárceles son centros de operación, son lugares en donde los criminales van allá, consiguen privilegios mediante la corrupción, tienen teléfonos, llaman, siguen operando, ordenan extorsiones, secuestros, pero el gobierno, que sabe todo esto porque todos sabemos que esto pasa en nuestra región, es algo común. El gobierno no hace nada para frenar esto. ¿Por qué? Es bastante interesante hacerse esa pregunta. Es inconcebible que los gobiernos no estén haciendo algo para que las cárceles no sean centros de operaciones de los delincuentes. Bukele expuso todo esto y con su ejemplo nos demostró que sí se podía cambiar esto. Y a pesar de que desde la izquierda del mundo, que señores como Gustavo Petro en Colombia señalan que las cárceles de Bukele son campos de concentración. El campo de concentración de El Salvador. La gente coherente entiende que las cárceles tienen que ser lugares en donde aquellos señores que sometieron a la población no vayan a divertirse, no vayan a celebrar parrandas vallenatas como recientemente acaba de ocurrir en estas cárceles de Colombia, estas cárceles de Gustavo Petro, donde allí sí no son campos de concentración, sino son lugares de recreación para criminales despiadados y sanguinarios. Vean ustedes entonces cómo el ejemplo de Bukele también ha llegado a Colombia. Tenemos otro candidato, Abelardo de la Espriella, quien propone ese modelo y que quiere acabar con todo este relajo en las cárceles colombianas. ¿Cómo enfrentar la crisis carcelaria? ¿Cómo manejar el tema carcelario en Colombia? En Colombia no hay cárceles, hay universidades del crimen, lo que es ciertamente diferente. Nosotros tenemos que pensar en algo que ya funcionó, porque a mí lo que me parece es que todo el mundo llega al gobierno y cree que tiene la verdad revelada. Creo que hay que retomar cosas que han servido en otros países. Eso ha salido bien en El Salvador. 10 megacárceles. Vamos a hacerla en la mitad de la nada, en donde no entre ni siquiera la señal de la Santa Cruz, para que no puedan seguir extorsionando a la gente. Porque de las cárceles sale el 75% de las extorsiones en Colombia. Necesitamos infraestructura carcelaria. Necesitamos decisión de Estado para combatir el crimen y para que los presos paguen su deuda de la manera en que deben pagarla con la sociedad, no para que vayan ahí a especializarse en otros crímenes. O sea que estoy comprometido con eso y lo vamos a hacer, será lo primero que hagamos. Y además de que el ejemplo de Bukele ha llegado a nuestra región por sus políticas penitenciarias, sus políticas de seguridad, algo bastante interesante y que es bastante relevante en estos momentos es cómo Bukele ha desafiado estos organismos internacionales. Bukele ha desenmascarado a las Naciones Unidas, incluso en la misma ONU dijo que era un organismo obsoleto. En ese tiempo les dije que este formato era obsoleto y ahora, 3 años después, nos damos cuenta que lo es aún más. Bukele ha expuesto a estos organismos de derechos humanos, a las ONGs, que supuestamente están para velar por los ciudadanos, a proteger al pueblo, pero nunca han estado allí, que más bien cuando en El Salvador se comenzaron a meter a los criminales a la cárcel, salieron a gritar, a alzar la voz por esos señores despiadados. Bukele no se le ha quedado callado a esta gente. Y esto es algo en lo que el presidente salvadoreño también se ha convertido en un ejemplo, en dejar de arrodillarse a estos organismos prestigiosos que nos han demostrado que no sirven para nada. La batalla que ha tenido que librar Bukele ha servido también para demostrar que no están allí para proteger a los pueblos ni hacer nada coherente. La ONU es un directorio político de la izquierda que no sirve para nada.
sirve para mandar a unos burócratas a hablar paja y a tomarse unos whisky. Incluso algunos candidatos ya están diciendo que se saldrán de estos organismos de derechos humanos porque son organismos defensores de criminales y corruptos. Esto es espectacular. Y esto, no sé si te va a gustar la referencia porque desconozco qué opinión tenés sobre el presidente de El Salvador, pero me hace acordar al tipo de medidas categóricas contra el crimen organizado, solo que vos le añadís un componente fundamental y es el crimen organizado de la casta política. Sería algo espectacular. Ahora, seguramente se te va a venir la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que vi además en tu plataforma que está la promesa de sacar al Perú de este centro de globalistas, de izquierdosos y de comunistas que se llama Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Es que mira, para diciembre de este año estamos fuera. Me van a atacar, pero tienen poco tiempo para atacarme. O sea. Y en esto llegamos a un punto sumamente importante, como estos nuevos líderes que tienen como referente las políticas de Bukele, que vienen de afuera de la política, son outsiders y que tienen una nueva visión. Así como toda esta gente prestigiosa, todos estos burócratas ven como un inconveniente a Bukele y lo han demostrado por toda esta lucha que le han hecho. Así están viendo de inconveniente a estos nuevos candidatos. Y este es el caso de Rafael López Aliaga, alguien que en estos momentos está enfrentándose a lo que parece un fraude electoral en su país. Hay muchísimas pruebas. Todo comenzó con lo que parecía un sabotaje quirúrgico. Intentaron desestabilizarlo, afectando las elecciones en la región de donde él fue alcalde y tenía mucho apoyo. Hallaron bolsas, actas y cédulas de votación rotas. Fraude en Perú. Esto, señoras y señores, es la prueba de que la OMPE ha botado a la basura nuestros votos. Esto son 4 mesas de votación. El material electoral de 4 mesas de votación del distrito de Surco. Dentro de estas cajas se encuentran los sobres que tendrían que estar lacrados con los votos de 300 personas, 300 peruanos que el día domingo cumplieron con su deber cívico de ir a votar. ¿Y qué hizo la OMPE con sus votos? Lo votó, pero con B grande, lo votó a la basura. Pero ya ha pasado más de una semana y todavía no sabemos quién pasará a la segunda vuelta en las elecciones de Perú. Y este saboteo que hubo precisamente para este candidato tan incómodo para toda esta gente progresista y todos estos burócratas en Perú, está dejando afuera al candidato López Aliaga para meter allí un zurdo. Lo que a mi parecer es la demostración de que estos líderes incómodos, que abiertamente no quieren comprar el relato de estos organismos importantes, sino que ellos van allí no a arrodillarse ni a seguir los pasos ni las recetas de gente que nunca ha hecho nada para resolver realmente nuestros países, ni hablar de lo que ha ocurrido en Perú, una enorme inestabilidad política, 8 presidentes en 10 años, y cuando por fin van a elegir el 9º, los organismos encargados de velar porque se realicen bien las elecciones no pueden ni siquiera abrir las mesas de votación en la capital. Tienen que alargar las elecciones porque un montón de gente no pudo votar. Después se encuentran bolsas con votos en la basura. Pero ¿saben ustedes qué fue lo que salió a decir la comunidad internacional, los ojeadores internacionales como los de la Unión Europea? Que no pasó nada relevante. La Unión Europea niega el fraude de Perú. Están mintiendo. Esto que van a escuchar es obsceno, miren. Tampoco nosotros hemos encontrado elementos objetivos para decir que la narrativa de fraude pueda tener elementos concretos para... O sea, está diciendo que no hay fraude en Perú. Miren, acá se puede ver quién es. Jefa de la misión electoral de la Unión Europea. Ahora la seguimos escuchando, pero miren. Acá se puede ver muy bien con quién estaba. Miren. El Barco de Palestina. Es esta misma persona que es Annalisa Corrado, que la vemos acá. Miren, es parte del grupo de la Alianza Progresista Socialista y Democrática del Parlamento Europeo. O sea, esta mujer es de la ultraizquierda, es una comunista. Miren acá incluso en un medio hablan de esto. La Unión Europea califica elecciones de Perú como transparentes pese a problemas graves. Ya les mostré que graves, nos quedamos cortos, gravísimos. Ha habido todo tipo de irregularidades, claro, porque son los socios de ellos. Lo que se está viviendo en Perú es tremendo. Esto solo parece que están tratando de sabotear al candidato que les es más incómodo, que no está alineado con esta política de siempre y que por supuesto no les interesa tener otro candidato tan incómodo como por ejemplo el presidente Nayib Bukele. Además, recordemos que Perú es precisamente uno de los países de nuestra región que más apoyo y respaldo tiene para con el presidente salvadoreño. Más del 50% de los peruanos considera que él es el líder internacional con más aceptación en el Perú. Pero ya saben cómo es esto, señoras y señores, al parecer a estos organismos democráticos, a esta gente que sí es correcta, no le importa la voluntad del pueblo. Ellos tienen sus estrategias sucias para mantenerlo todo igual. ¿Qué opinan ustedes?